Muy feliz sábado a todos los que nos están sintonizando. Estamos en el segmento de Jesús y la verdad presente. Así que un gusto estar una vez más con ustedes y les queremos decir que nos pueden conseguir por las plataformas que están aquí, y si nos quieren escribir, por acá en esta esquinita. ¿Y qué más le podemos decir a cada uno? Bueno, que queremos decirle también que no se olviden de compartir el segmento. Es muy importante. Muy importante darle share, like. Claro que para sí. que otros se puedan beneficiar de lo que estamos haciendo. Del mensaje. Bueno, así que antes de comenzar, ¿por qué no lo hacemos con una oración? Así que donde estés, vamos a entregar a nuestro amante Padre que estás en el cielo. Señor, te damos gracias por las horas de tu santo sábado. En estos momentos pedimos la unción de tu Santo Espíritu en nuestra vida para que tú, Señor, nos transforme de acuerdo a tu divina voluntad. Esté con cada uno, Señor, de nosotros y ayúdanos, Señor, a serte fiel en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. La noticia que traemos para esta noche se titula Biblias para quemar. Y sucede, ¿verdad?, que hay un testimonio de un cristiano y se los queremos relatar. El cristiano se llama Jong Suk y comparte la historia en la que su abuelo se convirtió al cristianismo en Corea del Norte, poniendo a toda la familia en peligro por su fe. Pues Jong Suk también es cristiano y afrenta persecución bajo el régimen autoritario de Kim Jong-un. Relató que su madre sufrió un interrogatorio policial durante meses debido al rechazo social que enfrentaron. Su padre también fue arrestado antes de ser cristiano y forzado a negar a Jesús. ¿Y sabes qué? No lo negó, pero justamente con él, todos los que no lo negaron fueron enviados a un campo de trabajo. Su padre regresa debilitado, traumatizado, incapaz de hablar de su tiempo en prisión. La familia tuvo que mudarse a una zona remota y trabajar para el gobierno, una realidad común para muchos norcoreanos debido al régimen opresivo. Jong también menciona que cuando escapan de Corea del Norte, muchas mujeres son víctimas de tráfico de personas, sufren abusos sexuales, son repartidas y obligadas a interrumpir el embarazo. Sin embargo, algunos refugiados norcoreanos encuentran protección en China y reciben asistencia de organizaciones cristianas como lo es Puertas Abiertas, donde son evangelizados y residen en albergues. En la actualidad, más de 10,000 seguidores de Cristo norcoreanos reciben enseñanzas bíblicas transmitidas por radio desde otros países. Es interesante, ¿verdad? Son 10,000 y es, ¿verdad?, una evangelización de otros países. A través de radio, fíjate que todavía están trabajando. Muchos de ellos están preparados para fortalecer la iglesia clandestina cuando vuelvan a Corea del Norte. Y aún frente a la muerte, los cristianos de Corea expresan su deseo de seguir siendo fieles a Cristo a pesar de todo el sufrimiento por no negar su fe. Otro testigo que entrevistó a Christian Global Relief dice que quiere caminar en fe y obedecer a Jesús hasta la muerte. Díganle al pueblo de Dios que no escatimamos esfuerzos para ayudarlos y que estamos practicando el amor de Dios aquí en Corea del Norte. Así que son palabras que nos fortalecen. Sí, es así. Corea del Norte es considerado el país más Biblias quemada en el mundo, según Open Doors. La mera posesión de una escritura sagrada puede tener consecuencias mortales en este país. Fíjate, que ocupa el primer lugar en la lista mundial de la vigilancia del año 2023. Quiere decir que si ocupa el primer lugar, es a donde más difícil entonces se le está haciendo a los cristianos poder practicar su fe. Sí, bien difícil. Los que nos están, ¿verdad?, sintonizando en estos momentos, estamos hablando una noticia de la situación tan difícil que está pasando con Corea del Norte, con los cristianos y cómo, ¿verdad?, están quemando Biblias al por mayor para poder exterminar su fe. Así que la primera pregunta para analizar es, ¿qué ocurre cuando nos domina el pensamiento? ¿Ok? Porque todas estas situaciones, Trinidad, nos hacen tal vez desanimarnos, cuestionarnos, pero cuando pasa eso hay unas consecuencias y por eso queremos presentarle la siguiente cita que se encuentra en Review and Herald. Cuando hablamos de desánimo y lobreguez, Satanás escucha con enorme gozo porque le agrada saber que nos ha puesto en servidumbre.
Satanás no puede leer nuestros pensamientos, que eso quede claro, pero puede ver nuestras acciones y escuchar nuestras palabras. Y gracias a su largo conocimiento de la humanidad, que lleva casi 100.000 años, ¿verdad? Puede dar forma a sus tentaciones para sacar ventaja de los puntos débiles de nuestro carácter. Y lo siguiente, escúchelo bien. ¿Y con cuánta frecuencia les revelamos el secreto de cómo puede obtener la victoria sobre nosotros? ¿Por qué? Porque nos quejamos, en vez de confiar en el Señor, en el proceso, ¿verdad? De exponer la fe en su apogeo, pues muchas veces pues, perdemos, ¿verdad? Esa fortaleza y viene entonces las tentaciones que Satanás, ¿verdad? A través de las tribulaciones que afronta a la humanidad, nos hace perder. Así J.B., yo quería comentar algo. Bueno, hay gente que yo he notado que cuando oran, ellos oran moviendo los labios. Y cuando uno hace una petición especial, pues, o sea, si tú mueves los labios, vas a ver lo que tú estás pidiendo. Y él va a tratar todo lo posible para que no se dé. O sea, que la mejor forma de orar es sin mover los labios y sin hacer ningún tipo de expresiones. Muchas veces, ¿sabes qué? Se nos olvida que que estamos en este plano, pero que hay demonios, ¿verdad? Tomando notas de cómo afligirnos. Y se nos olvida que nuestra lucha, ¿verdad? No es contra carne ni sangre. No. Y qué cuidadosos debemos, ¿verdad? De ser en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, porque es una realidad, ¿sabes? La lucha con el enemigo es algo real. Sí. Y deberíamos ser más cuidadosos. ¿Verdad? Y eso nos ayudaría también a nosotros a abstenernos de decir una palabra que no se tenga que decir o hacer una acción que no sea necesaria hacer, ¿verdad? Exacto. Otra pregunta. Otra preguntita que dice, ¿qué debería pensar el afligido? Bueno, según Juan 15:18 dice que no hace una pregunta. ¿Os aprenderá a ser abofetados, despreciados, encanecidos y calumniados por el mundo? No debería apenados, porque Jesús nos dejó lo que ocurrirá. Si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto, ¿sabes qué? Este versículo tiene esperanza, porque te está diciendo, cuando te pasa una situación, simplemente analiza que el Rey del Universo lo negaron, le apedrearon, lo mataron, lo bofetearon, sin merecérselo, y él se contuvo. Sí. ¿Verdad? Así que esto nos haga entender, ¿verdad? Y resguardarnos detrás de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Otra pregunta para analizar es, ¿qué consecuencia acarrea la prueba? ¿Verdad? Lo que acabamos de leer dice que Dios nos dijo lo que ocurriría. Quiere decir que sabemos que vamos a sufrir. Estamos en un mundo de pecado. No estamos exentos. Pues entonces, ¿qué consecuencias acarrea la prueba? Pues en Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está la contestación. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando Dios nos pide que nosotros nos preparemos, ¿sabes por qué es? Porque Él quiere que estemos listos para poder estar ante su presencia, sabiendo que es un Dios perfecto, puro y santo y fuego consumidor. Así que el tiempo que nos está dando es para que estemos listos. No es a veces como la humanidad lo pinta, porque así es que el enemigo quiere transmitir que es un Dios que juzga, un Dios que es muy exigente, un Dios del no, porque no se puede hacer nada. Sí. Esa no es la idea. La idea es que Dios es perfecto, es puro y santo, y lo que está diciendo es, mira, prepárate, envía a mi hijo, sigue su ejemplo, ¿verdad? Coge tu cruz y síguele. Y en todo ese proceso hay mucho aprendizaje y mucho que nos falta por hacer. Así que entiéndase que la prueba que soportemos es porque Dios todavía espera, ¿verdad? Y está dispuesto a darnos la ayuda que necesitemos para poder
compartir una eternidad a su lado. Exacto. ¿Hay otra pregunta? Bien, esa otra preguntita nos está haciendo que ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿Por qué en Corea del Norte la están quemando y las quieren eliminar? La quieren eliminar. ¿Por qué el enemigo las quiere eliminar? Porque más bien el enemigo, ahí llega. Pues mira, fíjate, en Carta 291, el año 1903, dice ahí que según como sea la siembra del hombre, así también será la cosecha. Todos los que estudien la palabra con el firme propósito de quitar el pecado de su vida y de escudriñar las escrituras para aprender que es verdad, recibirán la verdad de la palabra como así dice Jehová. Se arrepentirá ante los severos reproches de la verdad bíblica. El que siembra verdaderamente arrepentimiento cosechará la recompensa de las buenas obras. Sabes que analizando partes de esta cita, sabemos que todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará. Si tú estudias la palabra del Señor para saber y conocer la verdad, eso vas a obtener. Porque sabes que hay mucha gente que la estudia, pero es para criticar y juzgar y tirar. Sí, esa no es la idea. No, la idea es, Señor, revélame la verdad, haz una obra en mí y perfeccióname. Esa es la línea. Y otra cosa que yo quería también decir es que tenemos que leer la palabra, porque de la misma manera en que Jesús, ¿verdad?, reprendía al enemigo, con así dice Jehová, es que también tenemos que adoptar eso. Y para adoptar eso tenemos que conocer la palabra del Señor y estudiarla. Así que no se nos olvide, ¿verdad?, que si queremos buenas obras, pues necesitamos aprendizaje. Exacto. Y es a través de la palabra del Señor. Bueno, en conclusión, necesitamos la unción del Espíritu Santo para que trabaje en nuestra vida. Quiere decir que cuando tengamos la oportunidad, y no oportunidad, que hay que hacer un hábito de estudio diario, porque no hay de otra manera. ¿Sabes? Somos transformados por contemplación, así que tenemos que pasar tiempo, ¿verdad?, sabiendo quién es nuestro Padre Celestial y conociéndolo. Y cuando lo hagamos, tenemos que pedir la dirección, porque sin la dirección es imposible. Exacto. Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos revelará esa verdad que necesitamos. Y mira, también gocemos del tiempo de gracia. Recuerda que es un regalo de Dios, preparándonos para el regreso de Dios, el regreso de Jesús. Vimos como Corea del Norte, ¿verdad?, qué difícil la situación allá. Donde nos esté mirando, que no sé, pero donde usted está, analice cuál es la situación y sea agradecido que todavía tenemos el tiempo para poder reunirnos, ¿verdad?, libremente. Así que oremos por los que sufren, ¿verdad?, a causa de la verdad. Es ahora más que nunca que tenemos que estar unidos, tenemos que estar pelando y que estar preparándonos, porque Jesús vuelve muy pronto. Eso es así. Así que, Maranata, Cristo viene. Yeah.
Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús, Juno Trinidad. Continuamos con nuestra serie Eventos de los Últimos Días, lección número 8, pues lleva por título Las Ciudades. El texto bíblico de este día se encuentra en el libro de Génesis 4:2. Los constructores de la ciudad original. Dice que originalmente Caín escogió como oficio ser labrador. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor, Enoc. Caín se había retirado de las presencias del Señor, desechando las promesas de Edén, retrogradando para buscar riqueza y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora a Dios de este mundo. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar divisiones entre ellos. Los que deseaban olvidar a su creador y desechar las restricciones de su ley tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinai, que estaba a orilla del río Éufrates. Lo tenemos aquí en la lámina. Decidieron construir allí una ciudad, Babel, y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Génesis 11:2-4. Si lo lee también, lo puede conseguir en el librito Patriarca y Profeta, páginas 111 y 112, que fue escrito para el 1890. En términos generales, ¿qué son las ciudades? Las ciudades son semillero de vicio. La persecución de los placeres y las divisiones centraliza en las ciudades. Muchos padres que se establecen en la ciudad con sus hijos pensando darles mayores ventajas, pues ¿qué pasa con ellos? Se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. Las ciudades de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Pues los muchos días feriados estimulan un sinnúmero de cosas. Te lo voy a leer por encimita. Por ejemplo, los deportes excitantes, el asistir a los teatros, las carreras de caballos, los juegos de azar, el beber licores y también las drogas, divisiones, vamos a decir, policias y alborotadas, estimulando todas las pasiones a una actividad intensa. De esta forma, la juventud es arrastrada por la corriente popular. Por ejemplo, aquí también, en esta lámina, a mi derecha, el Senado argentino eleva a ley el matrimonio homosexual. El juez de California levanta el veto al matrimonio homosexual. En México no se queda muy lejos, mira. Vía libre al matrimonio gay en México. En Estados Unidos, el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos, también conocido como matrimonio homosexual o gay, es reconocido por el gobierno federal y todos los estados desde el 26 de junio en el año 2015. Tras la sentencia del caso de Abergefell contra Hodges del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que declaró que todos los estados tienen obligación de conceder licencia del matrimonio
a parejas del mismo sexo bajo la 14ª enmienda de los Estados Unidos o la Constitución de los Estados Unidos. La sierva sigue hablando, que dice que se le mostró que las ciudades se levantarán de confusión y crímenes, y que todas esas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. En el mundo entero, las ciudades se vuelven semillero de vicios. Por donde quiera se ve y oye el mal. En todas partes se encuentra incentivo a la sensualidad y la disipación. Desciende el juicio sobre las ciudades. Terrible, señores, levantados a gran costo, se convertirán ciertamente en montones de reinos. Conmociones vendrá sobre las tierras y los palacios. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajito. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades, como la que tenemos ahora, pero mucho más. El Señor dirige advertencia a los habitantes de la tierra, como el incendio de Chicago y los incendios de allá de Melbourne, Londres, en la ciudad de Nueva York. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de la verdad que ha tenido. Mira, el fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada o de diferente manera. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que puede ser sacudido lo será. Y no sabe qué pasará luego. Mira, en esa ocasión, de nada vale pertenecer a una iglesia particular, sino obedecer lo que Dios ha ordenado. Según Mateo 7, 21. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi totalmente entregadas a las idolatrías. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Es lo que hay: ídolos actuales, dinero, el sexo y una falsa religión, que es lo que se está presentando. Los hombres continúan levantando costosos edificios que valen millones. Se dará especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son construidos. Pero a pesar de su insólita finezas y sus costosas impotencias, esos edificios correrá la misma suerte del templo de Jerusalén. La ciudad de Nueva York, por ejemplo. Dios no ha ejecutado su ira sin misericordia. Todavía se extiende su mano. Debe darse su mensaje en el gran Nueva York. ¿Sí? La gente debe ver como Dios, por un toque de su mano, puede destruir las propiedades que ha reunido para afrontar el último gran día. Nueva York, fíjate, hermanos, viene siendo la tercera aglomeración urbana más grande del mundo por cantidad de habitantes, después de Tokio y México. Cuenta más de 8.2 millones de neoyorquinos en una área urbana. La sierva del Señor nos habla, dice que no tiene mucha luz, en particular respecto a lo que viene sobre Nueva York. Solo sé que un día los grandes edificios serán derribados por el poder trastornado de Dios. La muerte llegará
a todas partes. Esta es la razón por la cual yo mismo me siento ansioso de que nuestra ciudad sea amonestada. Yo no estoy en Nueva York, pero hay personas en Nueva York que pueden hacer la obra. Considerando el centro de comercio mundial, fue un complejo ubicado en Lower Manhattan, en Nueva York. Y estamos hablando de las dos torres gemelas, de unos 110 plantas cada una. Se inició su construcción al principio del año 1960. Se terminó unos 12 años después. Eso fue más o menos entre 1972 y 1973. Las torres gemelas fueron los edificios más altos del mundo. Como ustedes ven aquí en la lámina. Fueron derribados el 11 de septiembre en el año 2001. Eso es así. Actualmente se construyó allí mismo la Torre de la Libertad, de unos 541 metros. Lo tenemos aquí en la lámina. La altura de imponente edificio tendrá una característica simbólica muy particular. Fíjate. Pues sus 541 metros equivale a 1,776 pies. Cifra que resulta ser, fíjate, el año de la independencia de los Estados Unidos. Eso fue el 4 de julio, que nosotros celebramos siempre, en 1776. La Torre Gemela medía unos 417 metros. Eso es lo que medía las gemelas. Esta torre la supera en 124 metros. Es más alta todavía. Esta que hicieron aquí en esta lámina. Bella. Chicago y Los Ángeles. Algún tiempo después se me mostró, que es la sierva del Señor hablando, que la visión de edificios en Chicago y las inversiones de los medios de nuestro pueblo para levantarlos y su correspondiente destrucción no era sino una lección práctica para nuestro pueblo, amonestándoles a no invertir grande suma en propiedades en Chicago, ni en cualquier otra ciudad, a menos que la providencia de Dios abra positivamente el camino y indique claramente el deber de construir o comprar, como sea necesario, al fin de dar la nota de amonestación. Ese es el propósito, hablar la palabra. El desastre de Port Chicago fue una explosión mortal que tuvo lugar para allá para el año 17 de julio de 1944 en la revista naval de Port Chicago, California y en los Estados Unidos. El incidente ocurrió debido a que las municiones que eran subidas al bordo a un cargamento con destino al teatro de operación de Pacífico detonaron y mataron a 320 marineros y civiles y a otros 390. Noten que esto, la sierva del Señor profetizó esto que vendrá sobre las ciudades. Y esto surgió a partir de 1944, o sea, unos 38 años después. Y tenemos una lámina, tornados de fuego y vientos sobre Chicago. La otra lámina, tornados de vientos y rayos. Tornados arrasando propiedades campestres. En la otra lámina, tornados en el campo y en la ciudad de Chicago. Como era la ciudad antes,
Tratamos de mostrarlo aquí. ¿Y cómo quedó después? San Francisco y Oakland. San Francisco y Oakland están llegando a ser como Sodoma y Gomorra. Exactamente lo mismo. Y el Señor las visitará. De aquí a no mucho tiempo, sufrirán bajo su juicio. Así, el terrible terremoto que azotó San Francisco será seguido por otras manifestaciones del poder de Dios. Noten que esto ocurrió, el de San Francisco, 18 de abril de 1906. O sea, 3 años después que fue profetizado. ¿Cuál es la causa de estas calamidades? Su ley ha sido transgredida. Las ciudades se han contaminado con el pecado. Por ejemplo, mira aquí en Jonás 1 y 2, estudiando la historia de Nínive. Mediante Jonás, Dios le envió un mensaje a esa ciudad perversa. Pues le dijo, levántate y ver a Nínive. Eso fue a Jonás. A aquella gran ciudad y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás 3:4. Este texto bíblico claramente dice que Dios estaba doliendo por las transgresiones de los ninivitas a su santa ley. Pero motivado por el amor que le tenía, les envía un mensaje diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora, la pregunta que se hace es, ¿cuál fue la actitud de los ninivitas ante el llamado de Dios? ¿Cuál fue la actitud de ellos? Jonás 3:5 nos da la respuesta. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, vistiéndose de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Dios ante la respuesta de los ninivitas? En verso 10 nos da la contestación. Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su maldad, de su mal camino, y arrepintiéndose del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Muchos mensajes semejantes se dará en nuestros tiempos, y las ciudades impías se arrepentirán, como lo hizo Nínive. Y Dios, en su misericordia, no lo va a dejar que se destruya al momento. Aún en las ciudades donde hay caído los juicios de Dios como consecuencia de las transgresiones, no hay señal de arrepentimiento. Por ejemplo, los bares, de la bebida de baile, todavía están abiertos y se mantienen muchas tentaciones ante la gente. Sobre los que caen estos juicios, como terremotos, la tierra se agrieta sin haber terremotos. Y cuando las casas se caen, dicen, bueno, son fallas de allá de geológicas. Pero o no piensan que la causa es la desobediencia a la de la ley de Dios. A medida que nos acercamos al fin de la historia de esta tierra, se repetirán en otras partes las escenas de la calamidad de San Francisco. Estas cosas me hacen sentir que estamos en un tiempo muy solemne porque sé que el día de juicio es inminente. Los juicios que ya descendió son una advertencia, pero no es el fin del castigo que vendrá sobre las ciudades impías. Todavía queda. Aquí la sierva del Señor, nuevamente hablando de ella, se le pide que declare el mensaje de las ciudades llenas de transgresiones y pecaminosas en extremo, que serán destruidas, fíjate, por terremotos, incendios y inundaciones. Todas las advertencias de Cristo respecto a los eventos va a ocurrir cerca del fin de la historia de esta tierra. Se está cumpliendo ahora en nuestras grandes ciudades. No cabe duda.
Dios está permitiendo que esas cosas sean o se manifieste para que el que corra, pues puedan leer. La ciudad de San Francisco es una muestra de lo que todo el que está llegando a ser. El soborno perverso, las malversiones de fondo, las transacciones fraudulentas entre hombres que tienen autoridad para librar a los culpables y condenas a los inocentes. Eso es lo que está pasando. Toda esa iniquidad está llenando otra grande ciudad de la tierra y haciendo que el mundo sea como fue en los días anteriores, antes del diluvio. Porque prácticamente ya no hay ni ley. El inocente está metido preso y el culpable está afuera. Pero la ley está mala. Sindicatos en las ciudades. Satanás trabaja laboriosamente en nuestras ciudades populares. El resultado de su trabajo se advierte en la confusión reinante. Número 1, en las luchas y las discordias, las fuerzas trabajadoras y el capital. Número 2, las hipocresías que ha entrado en las iglesias. Está trabajando. Él no descansa. Él trabaja 24/7. Enemigo muy astuto. Esta confusión es lo que forma Babilonia, donde cada uno tiene su propia ideología, lejos de lo que es la norma establecida por Dios. Los instrumentos satánicos desempeñan su parte en la estimulación de la concupiscencia de la carne, o sea, los deseos de los ojos, la manifestación de egoísmo, la extralimitación y el poder, propiedad, la fuerza empleada para unir a los hombres en confederaciones y sindicatos y poniéndolos atados para el terrible fuego de los últimos días. Los impíos están siendo atados en manojos, atados en consorcios comerciales, en sindicatos o en reuniones, confederaciones. No tengamos nada que ver con esas organizaciones. Dios es nuestro soberano, nuestro gobernante. Y nos llama a que salgamos del mundo y que estemos separados. Nos dice, según Corintios 6:17, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y Juan 17:21 dice que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Qué sucede si no nos desvinculamos del mundo? Si rehusamos hacer esto, si continuamos vinculados con el mundo y si consideramos cada asunto desde el punto de vista del mundo, llegaremos a ser como el mundo. Igual, cuando los procedimientos del mundo o las ideas del mundo rigen nuestras transacciones, no podemos estar en la elevada y santa plataforma de la vida eterna. No puedo, pues estamos mezclados con el mundo. La oscuridad espiritual que cubre a todo el mundo se intensifica en los centros congestionados de población. El obrero evangélico encuentra la mayor impenitencia y la más grande necesidad en las ciudades de las naciones. Y esas mismas ciudades se les presenta a los ganadores de armas algunas de las mayores oportunidades. Mezclando con la multitud, que no piense en Dios ni en el cielo,
Hay muchos que ansian luz y pureza de corazón. Aún entre los descuidados, indiferentes, hay muchos cuya atención puede ser atraída por una generación de amor de Dios hacia el alma humana. Sí, se puede ser. Texto bíblico que conocemos de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga que vida eterna. Se necesitan esfuerzos fervientes en las ciudades. En preparación para la venida de nuestro Señor, hemos de hacer una gran obra en las grandes ciudades. Tenemos que presentar un solemne testimonio en esos grandes centros. ¿Y cómo? Pues mira, por tanto, ir por todo el mundo y predique el Evangelio. Sí, cada uno de nosotros tenemos ese trabajo que hacer. Predicar el Evangelio. El mensaje de la amonestación para este tiempo no se está dando fervientemente en el gran mundo de los negocios. No se está dando. Día tras día, los centros de comercio se están atestando de hombres a mujeres que necesitan la verdad para este tiempo, pero no obtiene un conocimiento salvador de sus preciosos principios, porque no se realizan esfuerzos fervientes y perseverantes para llegar a esta clase de gente donde ellos se encuentran. Está aumentando la maldad en nuestras ciudades y cada vez resulta más evidente que aquellos que permanecen en ella innecesariamente arriesgan la salvación de su alma. Ciudades y pueblos están sumidos en el pecado y la corrupción moral, aunque hay hombres como Lot en cada Sodoma. En las ciudades se necesita, de verdad, escuelas, iglesias, restaurantes. Mucho más se puede hacer para salvar y para educar a los niños, de los que en la actualidad no pueden salir de las ciudades. Es un asunto digno de nuestros mejores esfuerzos. En las ciudades ha de establecerse escuelas de iglesias. Y en relación con esas escuelas se trazase planes para la enseñanza de estudio más avanzado cuando haya demanda de ellos. También nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrán alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen en la vida sana, que es lo que nosotros llamamos la reforma por salud, comiendo alimentos sanos. El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada ubicados fuera de ellas. En esas ciudades debemos tener casas de culto como monumentos de Dios. Pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos y la preparación de los obreros debe establecerse fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. No se recomienda traslado apresurado al campo. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga esto. No se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discurso
ardientes o repulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación sensata, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. ¿Cuál será la señal para huir de las ciudades? Mira, no está lejos tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como fue sitiado el de Jerusalén por el ejército romano. Eso, si lo quieren leer, eso se encuentra en Conflicto de los Siglos, primer capítulo 1. ¿Cuál fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea? Así, la asunción del poder por parte de nuestra nación, que viene siendo Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. O sea, en otras palabras, cuando pongan la ley dominical y se ponga en vigor, ya es tiempo que ya uno esté fuera totalmente de las grandes ciudades. Vamos a tener que estar afuera porque vamos a ser perseguidos. ¿Cuál será la señal para huir de las ciudades? Pues fíjate, en Apocalipsis 13, 15 y 17, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos el que no la adorase. Hacer que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha, aquí, una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que estuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retirados en lugares apartados entre las montañas. Aún habrá algunos justos en las ciudades después que se hayan promulgado el decreto de muerte. Va a surgir lo mismo que pasó en la esclavitud en Babilonia, que a pesar de que Ciro dio la orden para que los judíos regresaran a Jerusalén, pues algunos de ellos lamentablemente no regresaron. En el tiempo de angustia, huimos de todas las ciudades el pueblo, pero los malvados, fíjate, nos perseguirán. Entraba a cuchillos en las casas de los santos. Cuando los santos salieron de las valles y ciudades, los persiguieron los malvados con intento de atarlos. Pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Mira, los ángeles de Dios nos van a cuidar. Cuida a los santos, ¿oíste, hermano? Es así. Precisamente en ese tiempo se cumplirá lo que se está hablando. Pues le estoy hablando del futuro, ¿oíste? Salmo 34:7. Cual el ángel de Jehová acampa en alrededor de los que le temen y los defiende. Es así. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratará de quitarle la vida
antes del tiempo fijado. ¿Qué es lo que van a hacer? Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados a huir de las ciudades y valles. Eso es verdad. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y se caen como si fuera paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Eso lo dice Conflicto de los Siglos, página 689. En esa página. El avivamiento de Cristo está muy cerca. Y mi deber es buscar la manera de alertar al pueblo remanente que se prepare para ese hermoso encuentro con Jesús. También yo quiero demostrar que los acontecimientos actuales son para alarmar y reformar a los hijos de Dios. No es para meterle miedo. Ya que pronto vendrá un juicio sobre los que rechazan el último llamado de la gracia de Dios. Eso es así, hermanos míos, queridos. Les esperamos en nuestra próxima lección. Lección número 9. Cual lleva por título las leyes dominicales. Oremos. Señor Padre, una vez más, gracias te damos por este día glorioso. Alabado sea tu nombre. Una vez más, Señor, te damos las gracias por escuchar el mensaje que nos diste en este día. Permitiendo, oh Dios, que nos dé nosotros ese entendimiento para nosotros podernos prepararnos para lo que viene. Permita que nosotros muy pronto tome la decisión sabia de hacer las preparaciones y poder nosotros mudarnos a otro lugar que no sean las ciudades como tal. Que tenga un lugar donde ir. Dirígenos, oh Dios. Ayúdenos, oh Dios, a encontrar ese lugar que sea seguro, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Y una vez más le pido por nuestros oyentes, Señor, cada uno de ellos, hermanos, amigos, que nos está escuchando semana tras semana. Permita, oh Dios, que puedan seguir buscando de ti hasta el día de hoy, como lo ha hecho ahora. Por Jesús. Amén. Hasta la próxima.